Muy buenas tardes, ingeniero David Celi, quien le habla el estudiante Álvaro Chugrima. Aquí le voy a explicar, licenciado, sobre la tarea de la clase 3 y la unidad 2, sobre el equilibrio químico. Eso se da cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una combinación entre dos químicos, pero si los dos son compatibles, se da un equilibrio químico, pero si al contrario no son compatibles, se hace un desequilibrio. Por ejemplo, el uno lo convierte al otro en sólido, y eso nos quiere decir que no hay un equilibrio químico. Ya, y lo que es el constante del químico, eso se podría decir también en lo que se da también, por ejemplo, en un herbicida que es granulado. Se lo disuelve, pero siempre y cuando estando regulado el pH del agua. Eso sí es muy importante, ya que sean herbicidas o fungicidas, siempre se utiliza el regulador del pH, por lo que eso le da a que las moléculas del agua se estabilicen y así el producto, que es el químico, haga efecto. Y si no, vamos a tener una mala concentración y ahí no va a haber un constante de un equilibrio. Ya, y en lo que es la modificación del equilibrio, eso le podría decir, por ejemplo, que eso se daría cuando nosotros disolvemos el agua con el sal, pero si le ponemos abundante sal en una poquedad de agua, no va a haber una disolvencia rápida, o sea, se va a disolverlo una cantidad menor y el resto va a quedar asentado en la parte baja. Eso sería lo que es la modificación del equilibrio. No va a haber un equilibrio rápido, sino, o sea, más bien va a ser disminuido. Y cuando tenemos, por ejemplo, la menor disolutividad, eso se podría decir que se da, por ejemplo, cuando disolvemos nosotros un pedazo de panela. Le disolvemos con una agua, o sea, normalmente tibia, así, sin temperatura alta, lo normal al clima. Vamos a tener una disolubilidad lenta, pero si la disolvemos un pedazo de dulce, que es la panela, en una agua caliente, vamos a tener una mayor disolubilidad del dulce en el agua. Y los factores que afectan a la solubilidad, como les decía, eso se podría decir siempre que debemos utilizar un regulador del pH, ya porque a veces nosotros cogemos agua de los ríos y por las muchas sales de los ríos que son contaminados, sucios, ya hace que los otros químicos no hagan el efecto que deberían hacer. Por eso, por ejemplo, un ejemplo, cuando nosotros fumigamos un herbicida que es Basta, y no le ponemos un regulador del pH, vamos a tener, al momento de aplicarlo en la maleza, vamos a tener, o sea, como quiere decir, mataría partes, es como que no le fumigaría nada. Y eso es porque no se pudo compactar con las moléculas del agua el producto. No las que estaban o sea, al nivel pudieron disolverse, unirse con el producto, pero lo otro no, porque eso es como que no hubieran puesto, o sea, nada del producto. Por eso siempre es recomendable ponerles un regulador del pH, ya que sea para herbicida o para poner un abono foliar o otro fungicida arriba para la parte de arriba de las plantas. Por eso siempre es recomendable ponerle el regulador del pH, porque eso nos da una garantía de los productos que nosotros aplicamos en las plantas. Eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Gracias, licenciado. Eso es lo que entendí de la clase.